Esta noche os proponemos pasar miedo. Y si lo aceptas, te vamos a narrar encuentros con uno de los seres más aterradores que existen. Se le conoce como el hombre del sombrero. Le acompañarán esta noche sombras tenebrosas y el barón Samedi. ¿Querías miedo? Pues esta noche llega el más aterrador espacio en blanco. Y después os ofreceremos una extraña investigación realizada por nuestros invitados, una investigación que habla de descubrimientos en la Torá. Estos son nuestros planes esta noche. Disfrútalos y ven a pasar miedo con nosotros. Te servirá de aviso por si algún día tienes visitas como las que esta noche llegan al programa. ¿Te gusta pasar miedo? No me gusta demasiado, pero el tema que vamos a tratar esta noche es de los de bastante miedo, sí. Pone los pelos de punta. ¿Te acuerdas cuando hicimos ese programa que hablábamos de la gente sombra? Sí. Lo titulaste. La cantidad de personas que dijeron que habían tenido experiencias, incluso yo te conté una, que ponía los pelos de punta. Pero esto todavía más. Esto todavía más, sí. Miguel Pedrero, nuestro compañero. Buenas noches, don Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas. Un placer que estés de nuevo con nosotros, director adjunto de la revista Año Cero, investigador, le gusta mucho hablar de ovnis, pero bueno, y recopilas, investigador de muchas cosas y casos, y recopilas casos de nuestros oyentes, experiencias, ¿verdad? Sí, y este tema además surgió en este mismo programa, en Espacio en Blanco, cuando recibimos las llamadas de algunas personas que decían estar sufriendo el ataque de una entidad de aspecto sombrío y con no demasiadas buenas intenciones. El caso es que emitimos un par de testimonios y a partir de ahí llegó la avalancha. Y si te acuerdas, estuvimos durante varios meses recopilando casos de este tipo. Tú sabes que a mí este tipo de cuestiones no me dan ningún miedo. Yo creo que los fenómenos paranormales, la posible existencia de vida después de la vida, los ovnis, no tienen nada de terrorífico. Al contrario, son esperanzadores. Pero este tema en concreto, recuerdo aquella época durante tantos y tantos meses recopilando historias de este tipo, que llegué a pasar noches bastante terribles. Yo que vivo solo. Mirabas para atrás cuando estabas escribiendo, estabas solo a ver lo que había, ¿no? Sí. Y no soy una persona fácilmente influenciable y no tengo una concepción terrorífica ni horrorosa de estos temas, todo lo contrario. Pero este tipo de casos, sobre todo el contacto con la gente que te contaba historias tan tremendas y sobre todo que tú te veías imposibilitado para ofrecer una solución a eso que les ocurría, y la gente lloraba delante de mí, me pedía ayuda, y aquello me causó una sensación bastante mala, sí. Vale, aquí en este programa no nos gusta dramatizar ni meter miedo, pero esta noche os avisamos, hay testimonios que ponen los pelos de punta, sobre todo porque son visitas que cualquiera de nosotros podemos tener. Vamos con esa primera introducción y los vamos presentando. Llega el hombre del sombrero. Esta noche nos adentramos en el mundo de los miedos. Y en él iremos al encuentro del hombre del sombrero. Nuestros compañeros de Paradigma nos dan algunos datos de él. Vamos a hablar un poco de cómo es este tipo de aparición. Se trata de una silueta oscura, ¿no?, de una figura masculina. Muchos lo describen como un personaje incluso que puede llegar a medir hasta 2 metros.
es más oscura que la oscuridad misma de una habitación. No necesariamente ha aparecido en habitaciones, porque tenemos testimonios de personas de que lo han visto en otros lugares, fuera, inclusive delante de testigos. Lleva un sombrero, no exactamente es de copa, pero el traje con el que va vestido se asemeja mucho al de los caballeros ingleses de finales de del siglo XIX, a los Jack el Destripador, algo así, ¿no? Un gabán, una especie como una gabardina totalmente, prácticamente hasta los pies, totalmente de negro, incluso lleva una especie de capotín. Algunos que en casos específicos los han descrito como que llevaba un bastón o un reloj, una cadena, se veía, el reloj de bolsillo que se usaba en esa época, ¿no? Entonces estamos viendo una representación de un personaje antiguo. Es una de las apariciones de las llamadas entidades sombra más extendidas en el mundo. En los países anglosajones es muy conocido. Se han escrito libros y rodado documentales sobre este personaje espectral. Un personaje que suele acosar y amedrentar a sus víctimas, sobre todo mujeres. La mayoría de los testigos dicen que sienten pánico ante esa entidad y luego en los días siguientes se sienten muy cansados, como si les hubiera absorbido la energía vital. Una de las teorías es que pretende generar terror para alimentarse de esa energía que desprenden sus víctimas. El hombre del sombrero nos visita esta noche, preparados para conocerle. Pues ahí está la primera introducción. Compañeros de Paradigma nos daban algunos datos. Curioso, me están escuchando ya en Montevideo y si Mute en Groenlandia dice que a las 10 de la noche bajó un bonito sol de medianoche, no mucho sol porque está encapotado. Saludos a todos los que nos escucháis desde fuera de nuestras fronteras y también a todos los que estáis en Radio 1 y Radio 5. ¿Lo ha contado bien? Una primera definición de este fenómeno del hombre del sombrero. Absolutamente perfecto. Esa es la descripción típica y tópica de esta entidad que podríamos encuadrar dentro del ámbito de la gente sombra, que es como se conoce en el ámbito anglosajón a este tipo de entidades espectrales de aspecto oscuro, tanto por su actitud, que suele ser una actitud en muchas ocasiones con intenciones agresivas, como por la forma de presentarse. Pueden ser entidades ensotanadas, pueden ser una especie de sombras negras. Además, lo ha descrito muy bien este investigador que acabamos de escuchar, a veces más negras o más oscuras que la propia oscuridad. Y lo terrible de estos casos es, en primer lugar, que suceden en el ámbito más íntimo de una persona, que es su cuarto, su habitación, donde descansa. Y en segundo lugar, que no es un ser de carne y hueso, es decir, es una entidad espectral, por llamarlo de alguna manera, que se materializa de manera imprevista y que acosa e incluso ataca a esa persona. Si fuera una entidad de carne y hueso, uno puede poner algún tipo de barreras ante ese ataque, puede denunciarlo, puede cambiarse de domicilio, bueno, puede intentar, digamos que crear una serie de barreras para evitar esos ataques, pero ante este tipo de entidades espectrales no hay forma de defenderse, y eso es lo más terrible, que suceden en el ámbito más íntimo y que no tienes forma de defenderte, aparentemente, porque luego, si quieres, daremos algunas formas de enfrentarse y de acabar con estas entidades sombra. Ahora simplemente vamos a mostrar el fenómeno, testimonios y luego sacamos conclusiones. Sí. Ataca, ¿se aparece solamente a mujeres o también a hombres? A hombres y a mujeres, pero sobre todo a mujeres. Y esto es enormemente curioso. Este es el primer elemento curioso. El segundo, y yo creo que más importante, busca generar miedo, busca generar terror. Y de hecho hay algunos investigadores que tienen la teoría de que este tipo de entidad en realidad es una especie de vampiro psíquico, de vampiro energético, que necesita alimentarse del miedo,
del terror, es decir, de toda una serie de emociones negativas. Por eso, en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, es esa propia entidad la que busca generar en la víctima esa sensación, quizás para alimentarse de esa... Cuanto más miedo, mejor, ¿no? O cuanto más sentimiento o sensación, mejor. Cuanto más miedo, mejor. Y sobre este caso en España, en el mundo, tanto de España como en Latinoamérica, no hay demasiada información, o al menos es escasa, pero en el mundo anglosajón se han escrito libros, se han hecho documentales, es un fenómeno muchísimo más conocido. De hecho, fíjate que incluso en el año 2015, en el famoso Festival de Cine de Sundance, que es muy muy conocido, se estrenó un documental que dio mucho que hablar, que se titulaba La pesadilla. Estaba dirigida por un británico, Rodney Ascher. Este hombre sufrió desde niño las embestidas del agente sombra y decidió hacer un documental con toda una serie de testimonios. Y entre todos esos testimonios había 8 personas que afirmaban haber recibido la visita y el ataque del hombre del sombrero. ¿De día o de noche? ¿Cuándo se aparece? Hay casos en los que se aparece de día, pero generalmente sucede de noche. De hecho, uno de los testimonios de este documental era absolutamente terrible. El protagonista se identificaba solamente con su nombre, Chris, un ciudadano de Nueva York, y él decía que llevaba décadas recibiendo la visita de esta entidad y recordaba con enorme terror lo que le sucedía de pequeño. Él decía que en determinados momentos, nada más acostarse en la cama, su cama se empezaba a elevar lentamente, se inclinaba hacia adelante, él veía una luz que procedía del pasillo, que se filtraba a través de la puerta de su cuarto, de su habitación, y acto seguido se abría esa puerta y entraba el hombre del sombrero con 2 entidades oscuras. Y cuando eso sucedía, este hombre se quedaba absolutamente paralizado, y esto es un denominador común en este tipo de casos. Las víctimas no se pueden mover, y él decía que sentía enormes dolores en el pecho. Habían pasado más de 2 décadas y todavía seguía sufriendo los ataques de esta entidad. Yo estoy mirando para atrás por si acaso. Si sois sensibles, pasaros a Radio 3 o a Radio Clásica y lo escucháis mañana en el podcast, o aguantar y ya veréis. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. La imagen que da Miguel es, como decía este compañero también, así lúgubre, como de un hombre del siglo XVIII o XIX, incluso con cadena de reloj ahí. Sí. Vale. Es que la descripción que hicieron es perfecta, ¿no? Esa vestimenta absolutamente oscura, esa capa, ese sombrero, y en ocasiones, y esto es algo que es una característica con la que quiero que se queden los oyentes, a veces aparece con un bastón. Tú ya sabes por qué lo digo, pero luego lo descubrirán los oyentes. Vale. Y has hecho un trabajo de recopilación y de entrevistas de un montón de testigos y has extractado parte de esas experiencias que vamos a escuchar, ¿te parece? Sí, claro que sí. Si te parece, empezamos con Yolanda. Esta mujer tuvo su primer encuentro con el hombre del sombrero hace más de 50 años, cuando ella era una niña, y si te parece, mejor que explicarlo yo, que lo cuente la propia protagonista. Lo escuchamos. Entonces yo desperté 3 minutos antes de que sonara el reloj de mi casa y dieron las 3 de la madrugada. Y en ese momento ya estaba despierta y se presentó en el quicio de la puerta una figura, una oscura, todo vestido de negro, una capa, con el brazo, digamos, como cubriéndose la cara, y se le veía solo los ojos, muy profundo, como huesudo, pero sin ser cadavérico, ¿no? Era más bien muy delgado, con los pómulos muy pronunciados, y un sombrero de pico negro. Y no me hablaba, solo me miraba, los ojos eran muy profundos, eso sí, lo veía, era de noche, pero yo lo vi. Entonces me asusté, pero así se fue repitiendo varias veces y siempre a las 3 de la mañana. Son las 2:24, falta un poquito para que lleguen las 3. Las 3, sí. Este es el primer testimonio de esta persona, ¿no? Sí, siempre decía que se le presentaba a las 3 de la mañana. Ella no comprendía por qué, no comprendía quién era esa entidad, qué quería de ella, pero un día encontró la respuesta.
900-137-137. Me piden que os repita el teléfono por si queréis contarnos alguna experiencia. Nos da la respuesta nuestra invitada. Y entonces en una de las veces me dijo que él me iba a perseguir todo el tiempo, por el espacio y tiempo donde yo estuviese. Donde yo estuviera, pues allí él se iba a presentar, porque yo le había causado un daño muy grande y yo tenía que pagar todo lo que le había hecho. Te mueres de miedo cuando te dicen eso, ¿eh? Y era una niña, y le dice que la va a perseguir durante toda su vida por algo que le ha hecho. Ella, por supuesto, ni antes ni ahora sabe a lo que se estaba refiriendo, y lo cierto es que durante algunos años, cada cierto tiempo, recibía la visita de esta entidad, que actuaba siempre de la misma forma, y de la misma forma que apareció, así desapareció. Y siempre para ella era la misma descripción, el mismo tipo de individuo. Exactamente igual. Pero sucede algo, que cuando desaparece de su vida, comienza a vivir una serie de experiencias bastante terribles que no tiene por qué sufrir ningún niño. Y ella está convencida de que de algún modo esa entidad influenciaba o manejaba a algunas personas para que le hicieran ese tipo de maldades. Yeah. Es como si se estuviera vengando de ella, una niña de muy corta edad, que, como te digo, no sabía a lo que se estaba refiriendo. Bueno, así pasan los años. Llegamos al año 1991. Nuestra protagonista Yolanda tenía un hijo. Como muchas otras parejas, pues se habían divorciado, y algunos fines de semana el niño los pasaba con el padre. Y un domingo llegó el niño de pasar ese fin de semana con su padre. Estaban cenando tranquilamente y el niño hace un comentario. Escuchemos. Estábamos cenando tranquilamente y dice, mamá, te tengo que decir una cosa. Digo, ¿qué? Él tenía 8 años. Digo, ¿qué? Dice que esta noche, que estaba en casa de mi padre, apareció un hombre vestido de negro. Bueno, a mí aquello, imagínate lo que me quedé. Y no podía ni comer, ni masticar, ni me quedé callada. ¿Y qué te ha pasado? Dice, nada. Me ha dicho que te recuerde que sigue aquí, que no se ha olvidado de ti. Bueno, yo aquí estoy mirando, te lo estoy contando, me entra un pellizco en el estómago. Digo, ¿cómo que no se ha olvidado de mí? Digo, ¿pero a ti te ha hecho algo? ¿A ti te ha pasado algo? ¿Qué te...? No, mamá, a mí no... ¿Te ha dado miedo? No, oye, mi hijo, como una cosa que, bueno, que lo asimiló bien. Encima, al niño le recuerda lo que sea que va a seguir estando ahí. Este era el caso de Yolanda. Hay más casos, ¿verdad, Charo? Sí, Charo comenzó a recibir la visita del hombre del sombrero en el año 1975. En ese año había nacido su hija prematuramente y hacía aproximadamente 15 días que le habían dado de alta a la pequeña y estaba en casa con ella. Y es en esos días cuando empezó a presentarse ante ella el hombre del sombrero. Lo escuchamos. Y claro, yo era madre primeriza, joven, no tenía la menor idea, con lo cual estaba muy pendiente siempre de la niña, ¿no? Yo me despertaba como a las 2 o así y veía una sombra en la puerta de la habitación que estaba entreabierta, la puerta del dormitorio. Me parecía que era un señor, aunque yo no distinguía las facciones, pero por la altura, porque llevaba un sombrero y todo la silueta era negra. No le distinguía las facciones, pero intuía que era de la figura de un hombre y me daba terror. O sea, yo me quedaba paralizada, pero pendiente de la niña. O sea, era el instinto materno ese que te sale, pendiente de la niña. A veces la cogía y la abrazaba a mí, como diciéndole a la sombra, aquí no te acerques, que no tienes nada que hacer. El instinto maternal. Eso se repitió en varias ocasiones, hasta que una vez, harta ya de esas visitas que le causaban tanto terror, decidió enfrentarse a ese hombre del sombrero. Lo escuchamos. Y nada, y ya una vez mentalmente le dije, mira, yo no sé
lo que quieres. Yo no te puedo ayudar en nada. Si quieres que te ayude, me das tanto miedo que yo no estoy en condiciones. Vete porque no quiero que vengan más. Entonces empezó a avanzar la sombra que yo, vamos, entonces ya asustadísima, ¿no? Pero se fue así, pasó por mi lado y se fue a través de la pared y nunca más la volví a ver. Qué curioso, ¿verdad? Esto es muy interesante porque, lo decíamos al principio, la mejor forma de enfrentarse a esta entidad, sea lo que sea, que luego al final ofreceremos o intentaremos ofrecer algunas explicaciones, es enfrentarse, perder el miedo. Esta entidad parece que busca causar terror, porque como decíamos antes, semeja que pretende alimentarse de ese terror, de esa energía negativa. De algún modo, si le perdemos el temor, no tiene nada que hacer con nosotros, no tiene de qué alimentarse. Si no nos puede provocar terror, ¿qué va a hacer? Vale, desaparece. Nos pregunta qué hacer si aparece, etcétera. Luego daremos soluciones. Sobre todo enfrentarse, perderle el miedo y enfrentarse a él. Y esto es un denominador común en muchos otros casos. En un determinado momento, por hartazgo, ¿no? Es decir, estas personas llevan tanto tiempo sufriendo tanto. Esta entidad les causa tantísimo terror que en un momento determinado deciden, ya hartos de todo, bueno, sea lo que sea, me voy a enfrentar a esto que se aparece ante mí. Y es en ese momento cuando estas personas se dan cuenta que parece que su capacidad, su poder de causar terror se viene abajo y poco a poco va desapareciendo de sus vidas. Es decir, ¿qué hay que hacer? En principio, parece que enfrentarse a él. Vale, luego lo volveremos a recalcar. 2:31, 1:31 en las Islas Canarias. Hacemos una pausita, un recuerdo y seguimos. Hay casos de hombres que también han tenido esta experiencia. Radio Nacional, el sonido que nos une. Tiene ritmo, tiene música, tiene baile. Santiago tiene humildad y mucha hospitalidad. Este domingo nos asomamos al balcón del Caribe. Nómadas, con Álvaro Soto. Bienvenidos a Santiago de Cuba. Este domingo a la 1:00 p.m, mediodía en Canarias. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Lo curioso, Miguel, es que las descripciones coinciden, dos personas diferentes y más o menos están dando datos del mismo personaje, ¿no? O parecido por lo menos. Es que eso es muy sorprendente, porque son personas que no tienen ninguna vinculación entre sí y que no saben nada de este tipo de entidad. Es decir, no han leído absolutamente nada. Una de las personas que, bueno, ni Charo ni Yolanda habían oído hablar jamás del hombre del sombrero. Es decir, a mí me relatan esa historia y yo la relaciono con otros sucesos similares, pero ellas no tenían ni la más remota idea, y estamos hablando de encuentros en los años 60 y en los años 70, años en los que ni siquiera en el mundo anglosajón se hablaba de esta entidad. Sí es cierto, lo decía antes, que ahora en el mundo anglosajón hay documentales, hay libros, no tanto en España, en el mundo de España y de Latinoamérica, pero en esos años, en los años 60 y 70, tampoco existía esa información, ni siquiera en el mundo anglosajón. Vale, vamos con más testimonios. Ahora es el caso de un hombre, el que también parece que está metido en este asunto, ¿no? También en este fenómeno. Sí, él se llama Manuel Laza, es el director de las cuevas museo del Cantal, que están muy cerca de la población del Rincón de la Victoria. Se pueden visitar. Málaga. En Málaga, sí, son extraordinarias. Cuevas Museo del Cantal, cerca de la población del Rincón de la Victoria, provincia de Málaga. Bueno, estas cuevas fueron moldeadas por el mar y allí convivieron nuestros antepasados más remotos. Han encontrado pinturas rupestres que datan de 30 y 40.000 años. Y por las excavaciones que se han realizado, se sabe que los antiguos pobladores de estas cuevas, de estas grutas, hace miles de años, enterraban a sus muertos en el exterior de las grutas. Y pasado un tiempo, recopilaban los restos y los enterraban en unos lugares concretos del interior de las cuevas. No se sabe muy bien por qué realizaban este tipo de acción, pero ahora sí. Los muertos los enterraban fuera, recuperaban sus restos y los enterraban dentro. Y como digo, Manuel Laza, que es el actual director de estas cuevas museo, me contó que en una ocasión en el interior de las grutas se encontró con el hombre del sombrero. Escuchamos su testimonio.
Entonces, en una ocasión vi, poca distancia, la figura de un hombre que llevaba un sombrero y una especie de gabán, podría decirse gabardina o no, y no le di mayor importancia porque estoy acostumbrado a cruzarme con otros visitantes de la cueva normales y corrientes, de carne y hueso como yo. Pero a medida que me acercaba hacia el hombre, al llegar yo a esa altura ya no hay nadie, no veo a nadie. Lógicamente esto me causa un gran estupor durante un momento y me hizo pensar, bueno, pues he visto algo que no existe. Dudo de mi propia visión, digo, esto puede ser una especie de visión fantasmal que he tenido. Yo miedo a esas cosas no le tengo, aunque sí creo en esas posibilidades, y dejo pasar el tiempo. Pero ya me centro en la visión que he tenido y me pongo a mirar en torno al sitio donde yo he visto a ese hombre y encuentro que allí están las rayas chamánicas en la pared, que allí hay un rincón, y miro los techos y me encuentro que en la actual sala del Águila miro el techo y me encuentro que el techo tiene una enorme figura de piedra que es natural y que representa una cabeza de toro. Curioso, ¿verdad? Me está relacionando. Sí, de algún modo ese hombre del sombrero le estaba mostrando algunos de los restos de los antepasados que convivieron en esas grutas. Curioso. Pero hay más, ¿no? Claro, hay más, porque Manuel Laza se sorprendió porque él no fue el único testigo del hombre del sombrero. Una empleada del servicio de limpieza de estas cuevas museo se encontró con el hombre del sombrero a primera hora de una mañana, cuando estaba limpiando esas cuevas museo, poco antes de que se abrieran sus puertas y entraran los primeros visitantes. Y esta mujer le contó a Manuel Laza que había visto una figura espectral que es, te puedes imaginar, nada más y nada menos que el hombre del sombrero. Una mujer que vive de su trabajo como limpiadora no abandona su trabajo así como así y le dice al ayuntamiento: yo no sigo bajando a la Cueva del Tesoro, o me da usted otro trabajo o me despide, pero yo no bajo más. ¿Y eso por qué? Pues porque cuando he bajado esta mañana, contaba ella, he visto de pronto salir del interior de la cueva y yo pues me he asustado un poco. Un hombre me recordaba al hombre con sombrero, un hombre con un sombrero, yo lo veía como figura luminosa y me asusté, dije, esto es un fantasma. Lo veía blanco, lo describía como un hombre blanco, que refulgía de color blanco. Se asustó, dio media vuelta y dijo: ya no bajo más. Ahí está el caso, y la mujer dijo que no quería volver a trabajar allí y se marchó. Este es el primer recorrido acerca de esta historia del hombre del sombrero. Hay más que queremos contaros que tienen que ver con otros personajes, pero ya veréis cómo vamos hilando luego toda la historia. 900-137-137 por si queréis contarnos alguna historia, alguna experiencia vuestra, o por si queréis participar en ese concurso. Nos vamos a lugares tenebrosos. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Nos vamos ahora hasta Haití. Partimos a la búsqueda del barón Samedi. En los cementerios de Puerto Príncipe se celebran rituales a diario. A los muertos hay que atenderlos bien, si no, en vez de ayudarte, te molestarán. Junto a Philo Pascal asistimos a una misa que ofrece por un pariente difunto ante el barón Samedi. Se le ofrece comida y ron que al final serán repartidos entre los pobres, que por eso acuden a los cementerios. Un año y un día después de la muerte, los familiares tienen que liberar el alma del difunto, que hasta ahora reside en el agua. Deben realizar una ceremonia muy costosa en la que sacrifican un buey. Si la retrasan mucho tiempo, el difunto puede rebelarse contra ellos. Aparece el barón Samedi. El barón Samedi es el encargado de decidir qué almas van al más allá o vagan por la tierra como zombis. En 1959, Papa Doc, el presidente de Haití, sufrió un ataque al corazón. Cuando recobró la conciencia, era otra persona.
Un tipo sanguinario que se creía la representación del varón Samedi en la tierra. Se vestía como el varón Samedi. Hablaba igual que este cuando posee a los Bokors, con una desagradable voz nasal. El varón llega a nuestro programa. Conozcamos algo más de él. Esto sí que da miedo, la presencia de este personaje. Lo hemos contado ahí, es uno de los loas, uno de los dioses de esa religión vudú. Sí, la religión del vudú haitiano que tú conoces mejor que nadie. Es uno de los mejores occidentales que conoce los secretos del vudú haitiano. Has estado en ese país varias veces y sabes de sobra quién es el varón Samedi. Es uno de los loas, uno de los dioses del panteón del vudú haitiano. Es la máxima representación del mal. Es el loa, es el dios de los bokors, de los brujos, del vudú. Y generalmente se le obsequia con ron, con tabaco, con sangre de animal, y dicen que incluso en algunos lugares de Haití sangre humana. Con sangre humana. Y es el que concede favores o incluso tiene la facultad de permitir la muerte de tus enemigos. Con el varón Samedi es con quien se realizan los pactos oscuros, esos pactos de brujería con consecuencias terribles para algunas personas, generalmente para los enemigos de quienes realizan esos pactos. Y aquí viene lo realmente interesante. ¿Por qué hablamos de él, verdad? Claro, porque hablamos de él, ¿no? Muchos de los oyentes estarán preguntando ¿a qué viene este colega? Sí, ¿a qué viene esto, no? Bueno, pues varón Samedi se representa de la siguiente manera. Un hombre alto y delgado, ataviado totalmente de negro, con pantalón y chaqueta oscura, a veces con capa, también oscura, y con un sombrero de copa sobre su cabeza. Tiene un rostro cadavérico y, en general, también se le suele representar con un bastón negro en una de sus manos. Qué curioso parecido, ¿verdad? Al hombre del sombrero. Sí. Es la representación del hombre del sombrero. Esto es algo que me llamó muchísimo la atención, muchísimo la atención. La máxima representación del mal en esa religión, en el vudú haitiano, es exactamente igual a lo que cuentan personas de todo el mundo que ven en sus cuartos, en sus lugares más privados. Y además, esta entidad, en sus apariciones, hace gala de esa maldad. Causa terror, causa sufrimiento y en muchas ocasiones, y luego escucharemos algunos testimonios, ataca a estos testigos. Yo me he preocupado de buscar las explicaciones que ha pretendido dar la antropología a este tipo de casos. Los antropólogos dicen que en realidad es un arquetipo. El hombre del sombrero es la máxima representación o una de las representaciones del mal. ¿Por qué? Porque es un tipo oscuro, es un tipo de rostro cadavérico que causa terror. ¿Y por qué lo del sombrero? Y aquí la explicación de algunos antropólogos que han estudiado este tema me hace mucha gracia, porque ellos dicen, bueno, que en realidad lo del sombrero se puede explicar echando mano de la figura de Freddy Krueger. ¿Te acuerdas? Sí, pero... Sí, claro, es absolutamente ridículo porque, Freddy Krueger era también la máxima representación del mal, ese tipo que aparecía con un sombrero sueños, que se colaba en los sueños de los adolescentes, pero claro, la primera película de la saga de Freddy Krueger es Pesadilla en Elm Street, que se estrena en el año 1984 y sin embargo tenemos casos de apariciones del hombre del sombrero de los años 50, 60, 70 y principios de los 80. Es una explicación ridícula y que yo no digo que pueda haber algún tipo de explicación desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, antropológico en algunos casos. Es cierto que es una imagen arquetípica que representa el mal, pero son tantos los testimonios que cuentan exactamente lo mismo desde los años 50 hasta la actualidad, que hombre, a lo mejor estamos hablando de otra cosa. Vamos a escuchar, antes de seguir más adelante con otros testimonios, la voz de Papa Doc cuando se suponía que estaba poseído por varón Samedi. Papa Doc, recordamos, es un antiguo expresidente
de Haití, tremendo... Uno de los mayores dictadores sanguinarios de la historia. Lo dices tú, por si acaso vuelvo a Haití, yo no digo nada. Bueno, él gobernó Haití entre el año 1957 y 1971, cuando llegó al poder. Era un tipo muy querido por la población, porque era un médico que se dedicaba a curar enfermedades tropicales, pero 2 años después de llegar al poder, en el año 1959, sufre un ataque al corazón, parece, como consecuencia de una sobredosis de insulina, porque él era diabético. Estuvo varias horas inconsciente, y cuando volvió en sí, estaba totalmente cambiado. Hay quien dice que en realidad su salud mental se vio afectado de alguna manera, pero para los creyentes en la religión del vudú haitiano, en realidad fue poseído por Barón Samedi, porque desde ese momento se convirtió en un tipo absolutamente sanguinario. Él creó ese grupo paramilitar de los Tonton Macoutes, que le ofrecían obediencia ciega, y ese grupo paramilitar estaba formado por violadores, asesinos, psicópatas, que en muchas ocasiones sacaba de las cárceles. Vestían... Lo dice nuestro invitado. Lo digo yo, sí. Vestían siempre de la misma manera, con unas camisas azules, unas gafas de sol muy llamativas, y llevaban unos machetes con ellos. Se cree que en su momento más álgido los Tonton Macoutes eran unos 50.000 miembros, y que se cargaron con los machetes a 200.000 personas, nada más y nada menos. Y el comandante supremo de los Tonton Macoutes era Zechari Delva, que era uno de los más temidos bokors haitianos, experto en el arte de la zombificación. Vale, dentro de muy poquito... Aguanta un poquito, vamos a escuchar la voz. Dentro de un poquito, en esos programas especiales que estamos preparando para el verano, vamos a escuchar a nuestro compañero también, Juanjo Revenga, que ha estado por ahí contando historias tremendas. Brevemente, que nos vamos a escuchar esto es muy interesante. Papa Doc se creía, este líder haitiano que gobernó Haití entre el año 57 y el 71, él se creía que era Barón Samedi, que era la representación de Barón Samedi en la tierra, y se vestía como él. Se vestía totalmente de negro, con una capa también oscura, con un bastón negro y con ese llamativo sombrero de copa. Y además hablaba como lo hacía Barón Samedi cuando poseía los bokors, con una pronunciada voz nasal. Escucharlo ya veréis qué miedo debía dar. Qu'il flotte désormais dans l'azur pour rappeler à tous les Haïtiens les prouesses de nos sublimes martyrs, de la crête à Pierron, de la butte Charrière et Vertière. No decimos nada. 2:47, seguimos adelante. 1:47 en las Islas Canarias. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis participar o contarnos alguna historia. Seguimos con más testimonios en este programa de Sombras esta noche. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Seguimos nuestro camino por este mundo inquietante. Le llega el turno a la agente sombra. Estos son algunos datos. ¿Qué le llama agente sombra? Es una masa negra, una especie de espectro negro que se presenta en las casas y muchas veces se presenta por la invocación de brujos negros. Que, bueno, hay que ver qué es lo que es. Ahora, esta gente sombra es un espectro malévolo, no es bueno. Y en este sentido, la gente sombra es en realidad un alma ennegrecida por la maldad. Gente sombra. Nos preparamos para conocerles. Estos otros personajes, Miguel, es una variación, no llevan sombrero, pero tienen casi la misma forma, ¿no? Aparecen en los dormitorios, lugares más cercanos a ti, y meten miedo. Y van ataviados completamente de negro. Lo único que les falta para convertirse o para ser
el hombre del sombrero es que no llevan sombrero, pero por lo demás las características son similares. Son entidades ataviadas totalmente de negro y con un rostro blanco y cadavérico. Vale, tenemos testimonios también, ¿no?, de personas que han vivido esta experiencia. Sí, nuestra primera protagonista se llama Emma y en el año 1997 residía en un colegio mayor de Granada. Ella empezó a sentir que por las noches la tocaban unas manos invisibles, que algo se tumbaba a su lado en la cama, porque sentía el peso, porque la cama cedía. En esa habitación hacía un frío intenso. Ella encendía la calefacción a tope, pero seguía haciendo un frío tremendo. Incluso recuerdo que me contó que en cierta ocasión llamó al director de ese colegio mayor, que intentó averiguar si había algún tipo de problema en la calefacción y no había ningún tipo de problema. Sin embargo, ella me contaba que esa habitación estaba gélida, completamente gélida. Y una noche tuvo la oportunidad de observar a una extraña entidad en su habitación. Lo escuchamos. Un día, pues, después de cenar, subí a lavarme los dientes y serían las 10 de la noche más o menos. Y mientras me lavaba los dientes, pues tenía la puerta de mi baño abierta hacia el pasillo de mi habitación. Y a esto, que de refilón veo como una persona entrando. Y me giré y me dio tiempo a ver perfectamente el perfil de un hombre de 50 a 55 años, altísimo, por lo menos tenía 2 metros, muy delgado, con una capa negra, vestido de traje negro, y que avanzaba con paso de persona. O sea, no era un avance espectral, sino que era dando pasos de persona. Entonces yo creí que era un hombre de verdad, pero claro, al verle una capa negra, yo dije, bueno, ¿esto es dónde sale? Y era muy, muy, muy pálido, y no me miró hacia adelante, como si hubiera un camino que recorrer. Esta es la primera parte de la experiencia, hay mucho más, ¿verdad? Sí, después de esta primera aparición ella salió al pasillo gritando, salieron varias alumnas de otras habitaciones y estuvo durante varios días durmiendo en la habitación de una amiga en ese colegio mayor hasta que finalmente regresó a su cuarto. A partir de ese momento comienza lo verdaderamente terrible. Ella dice que por las noches escuchaba golpes, sonidos extraños, las luces se apagaban y se encendían. Y una noche en la que acababa de acostarse en su cama, boca abajo, algo se le echó encima. Yo he llegado a casi asfixiarme, porque me pilló durmiendo boca abajo en una de las ocasiones. Y el peso me hundió la cara totalmente contra el colchón y casi no podía respirar, aplastándome. Y de hecho me salieron morados y todo en la cara. Mis amigas me decían, pero es más, eso que te has quedado dormida, una mala postura, tal. Y yo, pero vamos a ver, si tenía los ojos abiertos, si es que el ojo lo tenía abierto y por el rabillo del ojo yo sentía que había algo. Y además escuchaba el colchón como iba progresivamente hacia abajo y el ruido que producía ese peso hacia abajo. Solamente estamos poniendo los acontecimientos, luego sacaremos conclusiones. ¿Hay más todavía? Sí, porque a partir de ese momento comenzó a recibir las visitas de ese hombre de negro. Ella, cada vez que aparecía, se quedaba totalmente paralizada y esta entidad permanecía estática junto a su cama, hasta que una de esas noches ocurrió algo más. Entonces vi como a mi espalda estaba un hombre de pie y le pude ver los zapatos negros, cómo brillaba, porque tenía encendida una estufa, porque claro, el frío era radical en mi dormitorio. Pues con la luz que desprendía esa estufa, le vi que brillaban en los zapatos. O sea, es que fue real totalmente. Le vi los zapatos, los pantalones negros, y cuando ya había sobrepasado un poco la capa, iba casi llegando por encima de la rodilla, sentí que me impedía que subiera hacia arriba con la mirada, o sea, me controlaba hasta donde yo podía ver. Y entonces, en ese momento, fue cuando sentí como que me despedía de mi cuerpo, ese ser o lo que fuese, me empujó contra lo que era una especie de luz que se movía, parecía una espiral de luz, y vi como que él ya no podía mirarlo más, era como que él me estaba impulsando fuera de mi cuerpo, y noté que mi espalda pues se contraía porque me estaba haciendo daño, porque que tenía que salir. Y ya una vez fuera de mi cuerpo
miré hacia la luz y vi que me estaba absorbiendo la luz. Era como si fuese una atracción total y no podía, yo no quería irme. Yo decía, esto es la muerte, esto me estoy yendo, me estoy muriendo. Qué curioso, estamos ya recibiendo montones de llamadas y de testimonios, personas que luego te cuento, pero que están viviendo este tipo de historias. Nos queda todavía un último testimonio de ella, ¿verdad? Sí, lo tremendo de este ataque que sufrió esa noche es que eso derivó para ella en una gravísima dolencia. Bueno, al día siguiente tenía en el brazo izquierdo que me pegaba justo al lado de donde él estaba, porque él se me puso en la parte de mi cuerpo, la parte izquierda, pues ese brazo izquierdo se me inflamó y me salió como una serie de granos rarísimos que me llegaban hasta la axila. Total, al final se me puso tan mal el brazo que me asusté y tuve que ir al médico. Bueno, pues el médico me dijo que era un herpes que sale cuando te quedas sin defensa. A mí jamás me había salido un herpes. El médico me explicó que seguramente, porque me tuvieron que hacer análisis de sangre, mi sangre estaría sin defensa. Pero al día siguiente, vamos, el día de antes estaba perfectamente y al día siguiente, después de la aparición, sin ninguna defensa. Y eso fue lo que más me chocó. Entonces me hicieron los análisis de sangre y efectivamente no tenía glóbulos blancos, me había quedado cero, sin defensa. Como si estos seres le robaran la energía vital. Todavía tenemos otro caso de Elena, brevemente antes de las noticias y seguimos, si te parece, ¿vale? Sí, Elena sufrió en un par de ocasiones la embestida de una de estas entidades oscuras y fue bastante desagradable. Lo escuchamos. Me acuesto, hijo, y al rato se me echa una... Estaba acostada pero sin dormir. Se me echó una figura encima, de negro. Yo notaba el peso y que me quería ahogar. Notaba las manos, que me quería ahogar y que me ahogaba y que me ahogaba. Y yo quería hablar y gritar y nadie me oía. Que me muero, que me asfixian. Y nadie me oía. Y yo ya esa noche no dormí y ya al día siguiente se lo conté a mis hijos y a mi marido y yo dije que a la habitación que no pasaba, del miedo que pasé. Muchos testimonios, ¿verdad? Diferentes, que más o menos describen el mismo personaje. Hay un oyente que nos dice que sale de trabajo, no suele escuchar, y la historia del hombre del sombrero dice que se lo comentó un compañero la semana pasada. Y es exactamente lo que estamos contando. Le pasaba desde pequeño un par de veces al año. Vive en Córdoba, se fue a Salamanca y a Japón y en estos lugares lo volvió a ver. Otro caso, una cena familiar, su primo adolescente le contó que un amigo suyo decía que a veces veía un hombre de negro y se quedaba bloqueado del miedo hasta que desaparecía. Muchos casos. Los testimonios son muchísimos en todo el mundo y en un espacio muy amplio de tiempo. ¿Qué es esto? Y no solamente hombres, sino mujeres. Es lo curioso también, ¿verdad? Sí, sobre todo las víctimas son mujeres, pero también nos encontramos con algunos casos de hombres. Vale, 900-137-137 nuestro teléfono. Hemos de hacer una mínima pausa. Os ponemos ahora un avance de lo que va a ser la segunda parte del programa. Os vamos a contar una extraña historia donde dicen que hay mensajes secretos en la Torá. Ya veréis qué curioso, no os lo perdáis. Y vamos a seguir hablando de estas entidades y de santas compañías, ¿verdad? Sí, porque todavía queda bastante que contar. Curioso que no solamente existe en España estos personajes que aparecen, sino también en otras partes del mundo, claro, como porque, Costa Rica, ¿no? Sí, porque escucharemos un encuentro con estas entidades sombras, pero en esta ocasión no en la privacidad de un cuarto, sino en un espacio abierto, y concretamente en Costa Rica, que si eso llega a suceder en España, o más concretamente en Galicia, eso se identificaría como la aparición de la Santa Compañía. Pero resulta que eso sucede a muchos miles de kilómetros de Galicia y de España y de la península ibérica en Costa Rica. Esperemos que no estéis pasando mucho miedo, simplemente estamos mostrando casos. Enseguida regresamos después de las noticias, no os vayáis, tenemos mucho misterio más para ofreceros. Esta noche, en Espacio en Blanco. La Torá, más que un libro con un sentido literario, pudiera tener o ser en su totalidad un código binario, un software en el que con la modificación de cualquiera de sus caracteres, que es lo correcto hablar en hebreo de caracteres, cambia el significado de todo. Claro, y así se entiende, digamos, esa meticulosidad que tenían los copistas judíos a lo largo de tantos milenios en mantener la Torá intacta.
3:05, 2:05 en las Islas Canarias. Volvemos. Segunda hora del Espacio en Blanco. Esta noche hablando de hombres de sombrero, de sombras extrañas y mucho más que nos espera. Un montón de gente por ahí contando testimonios. Ahora voy a pedirte, ¿quieren pedir tu email o tu forma de contacto para narrártelo? El enlace, bueno, dentro de un ratito vamos a hablaros con otros compañeros que llegan también curiosamente desde Málaga para contarnos un extraño, curiosa investigación que han hecho sobre la Torá. ¿Forma de contacto contigo, Miguel? Pues es muy sencillo. Cualquier persona que haya vivido cualquier tipo de fenómeno anómalo y, por supuesto, si se han encontrado con el hombre del sombrero o con la gente sombra, pueden escribirme al siguiente correo electrónico: miguelpedrerog@gmail.com, miguelpedrerog@gmail.com, o localizarme a través de Facebook como Miguel Pedrero Gómez, pero mejor al correo electrónico. Nos queda todavía una historia que contar, creo que es la de Herminia. Sí, ella es una gallega que desde hace bastante tiempo recibe la visita de una de estas gentes sombra. Es una entidad ataviada con una sotana, una capucha le cubre el rostro y nunca le ve los pies. Si quieres, escuchamos a la propia Herminia. Vamos con ello. Escuchas los pasos y frío, mucho frío. Y ya sabes que nada, en un momento o en otro que ya van a entrar en la habitación. Y era la imagen, era una túnica negra sin pies. Pero malo, de muy mala leche. Y entraba por las noches, pero yo con los ojos abiertos, Unas veces me presionaba los brazos, otras veces me presionaba en las piernas, en el pecho siempre. Ahí siempre tocaba, siempre. Pero con muchísima fuerza, que me lastimaba, con mucha fuerza. Qué forma de contarlo. Sí, como lo cuenta la gente, es decir, tal y como le ocurrió. Ella sentía cada vez que esta entidad entraba en su habitación, ella se quedaba paralizada y, como explicaba en este corte de voz que acabamos de escuchar, ella sentía que la tocaba. Y como en el caso de Emma, que hemos escuchado anteriormente, una noche esta entidad se tumbó sobre ella. Y hubo una noche, pero solo una vez, que se puso sobre mí. Ese día, vi su cara. Los otros días no le podía ver la cara, solo tenía una capucha. Ese día le vi y era una calavera, pero blanca, su cara. Se puso sobre mí, pero con toda la fuerza, pero con una fuerza increíble. Pero estuvo un rato largo, Pero no hablaba absolutamente nada. Porque, es que me sentí impotente, no hice absolutamente nada yo. Sin moverme, me quedé inmóvil total. Tremenda la experiencia, todavía un poquito más. Sí, fíjate además que describe el rostro de esta entidad igual que lo hizo Emma. Es un rostro cadavérico. Y otra noche, y esta quizás fue su experiencia más terrible, esta entidad llegó a levantarle las mantas de la cama, la agarró por los pies y comenzó a arrastrarla hacia la ventana. Escuchamos. Vino, me cogió por los pies y tiró todo lo que pudo por mí. Tiró por mí todo lo que pudo. Y me dijo que me iba a tirar por la ventana. Tiró todo lo que pudo por mí, me llevó así hasta el bordillo hasta el borde de la ventana. Yo me agarré al somier. Y de repente apareció una mujer, pero alta, guapísima, con un vestido blanco. Y esa mujer, salió de ella algo que me transmitió paz, una tranquilidad inmensa. Es como que no te preocupes, que no te va a pasar nada, que yo te voy a ayudar. Y a raíz de eso, ni les tengo tanto miedo. Prefiero que no vengan, claro, pero tampoco no. Lo llevo mejor, lo llevo bastante bien. Qué curioso y qué bonito que haya eso, una figura que la protege. Sí, además es muy curioso porque a la mañana siguiente la llama por teléfono su hija, que estaba estudiando en Madrid, y le dice: oye, mamá, esta noche me ha pasado algo muy extraño. De pronto me he despertado y he visto al otro lado de la ventana a una mujer vestida de blanco. Justo esa entidad que se había llevado con ella a ese ser oscuro. Qué curioso. 3:10, 2:10 en las Islas Canarias. Todavía tenemos un poquito más que contaros de estas experiencias y luego tratamos de sacar conclusiones. Tras esa introducción nos vamos a ver Santas Compañas.
Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Sigamos con más extrañas visitas del más allá. Esta es una de sus evidencias. El protagonista es un abogado del Banco Central de Costa Rica llamado Edelmir Pizarro. Una madrugada de 1991, él y 3 amigos circulaban en automóvil entre las poblaciones de San Vito de Cotobruz y Ciudad Neily, en el sur de Costa Rica. Íbamos a las playas del Pacífico a pasar unos días. La carretera era muy mala, prácticamente un camino de tierra. Por eso avanzábamos a unos 15 kilómetros hora, como mucho. En cierto momento escuchamos un zumbido muy extraño. Y un par de minutos después apareció repentinamente una neblina que cubrió la carretera. Entonces se hizo un silencio muy pesado. No sé muy bien cómo explicarlo. Y nos invadió una sensación de irrealidad y también de tristeza y angustia. Acto seguido, vimos que a ambos lados del vehículo avanzaban una serie de figuras traslúcidas, pero que se veían perfectamente. Venían en dirección contraria a nosotros y eran como unas 18 por cada lado. Conozcamos algo más de esta extraña aparición. Ahí está un poco resumida. Protagonista, abogado del Banco Central de Costa Rica, Edelmir Pizarro, y él mismo nos cuenta esa experiencia, ¿verdad?, mientras iban a la playa. Sí, además, buen oyente de este programa. Como escuchábamos en esta introducción, él y sus 3 amigos circulaban en automóvil y de pronto escuchan un extraño zumbido y ahí se inicia toda la experiencia. Vamos a escucharlo. En un momento determinado es como extraño, se escucha como un zumbido silencioso, no sé cómo describirlo, porque llevábamos música y la paramos, íbamos en silencio. Cuando comienzo a distinguir que el carro va bajando, ¿verdad? Vamos bajando, yo voy conduciendo, pero en medio de un cortejo. Cuando hablo de cortejo le hablo de siluetas translúcidas que van en sentido opuesto, pero como flotando. Van con la cabeza hacia abajo y con forma de capucha. En sus manos observo algo, pero no logro distinguir si son velas o qué es. Si observo que van con la cabeza hacia abajo, en dirección opuesta al vehículo que va bajando. Extraña visión, ¿verdad? Que sí. Sigue todavía con más características. Sí, porque en ese momento Edelmir lo que hace es mirar al amigo que iba a su lado en el asiento del copiloto y se da cuenta de que su amigo estaba observando exactamente lo mismo que él. Vuelvo a ver a mi compañero, cuando lo vuelvo a ver me asusto porque está blanco, el muchacho, mi amigo, va blanco, ¿verdad? Me vuelve a ver ya sudando y me dice, en términos coloquiales costarricenses, me dice, mae, ve lo que estoy viendo. Le digo, sí, ¿qué es esa cosa? Y dice, no sé, pero vayámonos de aquí. Y en ese momento, Miguel, lo que opté fue por acelerar, aunque fuéramos en bajada, para salir de ese entramado en que nos encontrábamos en ese momento. ¿Te imaginas esa experiencia, por la carretera y encontrarte con esas figuras? Todavía hay más, ¿no? Sí, porque en este testimonio hay un aspecto muy curioso y que es un denominador común en otros muchos casos de encuentros con ensotanados espectrales, santas compañías, supuestas procesiones de muertos o incluso todo tipo de entidades aparentemente sobrenaturales. Y es ese silencio difícil de explicar que se genera, que se produce poco antes de la experiencia. Y entonces yo lo que quise es centrarme precisamente en esa sensación, en ese silencio. Y le pregunté a Edelmir, ¿cómo podrías describir ese silencio que dio inicio a la experiencia? Y nos cuenta. Porque es un silencio sobrecogedor. La realidad como que se dibuja de otra forma
vamos a ver, cuando yo voy en ese transcurrir en medio de esas dos líneas paralelas de individuos, hay una tristeza sobrecogedora. Íbamos de vacaciones, íbamos en buena lid, vacilando, todo, pero en ese momento sí hay una tristeza sobrecogedora. Qué curiosa sensación, ¿verdad? Sí, es como si de pronto la realidad cambiara por completo. Muchos testigos me dicen que es como si de pronto se cerniera sobre ellos una campana de aislamiento. Otros dicen que la realidad desaparece. Otros me cuentan que surge una nueva realidad. Otros me dicen que de pronto se hace el silencio absoluto, no se escucha nada en el entorno y ni siquiera hay sensación térmica. Cada uno lo describe de una manera diferente, pero en el fondo es esa entrada en otra realidad. Es como si el contexto, el medio que te circundara, cambiara por completo en ese momento, durante esa experiencia. Y claro, después de todo esto que nos había relatado, yo lo que le pregunto a Edelmir Pizarro es si me podría describir de un modo lo más concreto posible cómo eran esas entidades traslúcidas y ensotanadas, cómo nos las podía describir. Asotanados es una sotana grisácea, así podría describirla, con esa capucha que usan a veces los monjes. No se logra distinguir el rostro, se ve solamente la capucha amplia. Por el tipo de condición uno percibe que son como género masculino, no logra uno percibir que sean de otro género más que el masculino. Anchos, si pudiera distinguir algún tamaño, podría decir que de unos 70 más o menos. Bueno, ahí está el caso. Momento para sacar conclusiones, Miguel. ¿Qué son estos seres que aparecen? El hombre del sombrero, las entidades, esto otro. Hay algunos oyentes y hay algunos investigadores que dicen que puede ser explicado por la parálisis del sueño. En un momento determinado se da, y es un caso que se da en multitud de personas, no te puedes mover, tienes alucinaciones o aparentes alucinaciones y ves seres ahí y tú estás aterrado y no te puedes mover. Parálisis de sueño no tiene nada que ver con entidades de fuera. ¿Qué crees? Bueno, yo creo que para muchos de estos casos probablemente hay múltiples explicaciones, pero en muchos de los testimonios que acabamos de escuchar, lo que dicen las personas es que ni siquiera se habían dormido. Es decir, es cierto que se produce en ese espacio íntimo, el más íntimo de cualquiera de nosotros, que es nuestro cuarto, nuestra habitación, pero muchos de estos testimonios afirman que esa entidad se aparece simplemente cuando se acaban de introducir en la cama. Y además, en algunos testimonios que acabamos de escuchar, esa experiencia no solamente la vive una de las personas, uno de los moradores de la casa, sino que también la protagonizan más personas. En este caso que acabamos de escuchar, el de Edelmir Pizarro, es enormemente curioso. Y te diré por qué. Porque él no sabía lo que había visto. Solo algunos años después, bastantes años después, por casualidad, leyó un artículo en la revista Año Cero. ¿Tuyo? Sí. ¿Era el artículo? No, el artículo no era mío, era de una colaboradora. Y ahí en Año Cero vio una representación, una ilustración dentro de un artículo sobre la Santa Compaña, ¿no? En el que dábamos a conocer testimonios de personas que habían observado la Santa Compaña. Y este hombre ve esa ilustración, lee el artículo y dice, pero si esto es lo que yo he visto, si yo he visto a la Santa Compaña. Y esto también es un común denominador en otros muchos casos de encuentros con este tipo de entidades fuera del contexto cultural europeo, en Latinoamérica. Aquí en este programa tuvimos a una persona de Nicaragua que también se encontró con esta comitiva espectral de entidades ensotanadas que aquí identificaríamos como la Santa Compaña en plena selva de Nicaragua, y solamente 20 y tantos años después, cuando ya vivía en España, pues de la misma manera llegó a su mano por casualidad un Año Cero y de pronto se dio cuenta de que eso es lo que él había observado. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿Se pueden explicar estas experiencias simplemente desde el punto de vista del contexto sociocultural, desde un punto de vista antropológico, o estamos hablando de algo externo al ser humano o incluso algo que es capaz de proyectar la mente del propio ser humano? No lo sé. Déjame que escuchemos un avance de una peliculita y tratamos de ver cómo podemos defendernos. ¿Y qué me dice del hombre que vi colgando del techo? La mente
Tiene mucho poder, señora, sobre todo una mente afligida. Sé lo que vi. El agua, el claxon... Sin quererlo, todo ello ayudó a crear una imagen en su mente. Lo vi. Esas cosas que reprimimos acaban saliendo de noche, es inevitable. Le dije que no he visto ningún fantasma, pero no es verdad del todo. He visto muchos fantasmas. Pero no como usted los imagina. Un fantasma puede ser muchas cosas. Un recuerdo, un sueño, un secreto. El dolor, la rabia, la culpa. Sé por experiencia que la mayoría de las veces son lo que queremos ver. ¿Por qué iba a querer ver a Mikael de esa manera? Porque es mejor que no volver a verle. Casi siempre un fantasma es un deseo. Quizás sea todo producto de nuestra imaginación, como decía Anthony Blake. ¿Usted también nos escucha? Yo no lo creo. Yo tiendo a pensar que en algunos de estos relatos hay un gran sustrato de realidad. Yo no puedo decir si ese fenómeno puede estar causado por el propio individuo, por los propios miedos del individuo, que de alguna forma es capaz de proyectar algún tipo de entidad que incluso puede provocar algún efecto físico, o es algo externo al ser humano. No lo puedo afirmar, pero cuando tú escuchas... Una cosa es leer los testimonios, pero otra cosa es cuando escuchas a la persona, la tienes frente a ti. La pasión que pone, la emoción, ¿verdad? Es decir, te está contando su verdad. A mí no me cabe duda de que eso le ha ocurrido. Ahora, ¿por qué el hombre del sombrero se aparece en tantos lugares del mundo a personas que no tienen ningún tipo de conexión entre sí, que no han leído nada sobre la existencia de este hombre del sombrero? Todos describen esta entidad de la misma manera. Es una entidad aparentemente negativa que busca causar miedo, causar terror. Los antropólogos dicen que es una imagen icónica, que es una imagen icónica del mal, porque viste del negro, porque tiene un rostro cadavérico. Incluso explican ese sombrero como un símbolo de fuerza, de poder, como si fuera una especie de corona o una especie de tocado que simboliza fuerza, poder, capacidad de manipular a las personas que están frente a él, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta es una interpretación antropológica, psicológica, sociológica si quieres, pero también hay un aspecto fenoménico en este tipo de experiencias que no podemos dejar de lado. Forma de defendernos, yo lo has adelantado, vamos a subrayarla, si te parece, y terminamos. Bueno, pues esto es muy curioso porque con muchas de las personas que he tenido la oportunidad de entrevistar y que me han contado este tipo de experiencias, me dicen que finalmente consiguieron que desapareciera o al menos remitiera este tipo de apariciones en el momento que se enfrentaron a esta entidad sombra o a este hombre del sombrero. Parece que la clave para evitar que nos aterrorice es precisamente no mostrar miedo y encararnos ante esa entidad. Desde ese preciso instante pierde el poder que tenía ante nosotros, que es nada más y nada menos que el de provocarnos miedo, terror, parece que quizás para alimentarse de esa energía negativa que desprendemos. Miguel, tengo que despedirte. Forma de contacto, repite de nuevo si quieres, para la gente que quiera conectar, y hacemos otro nuevo programa sobre esta serie de experiencias apasionantes. Claro que sí, es miguelpedrerog@gmail.com, miguelpedrerog@gmail.com, y yo estaré encantado de ponerme en contacto con todas las personas que nos escriban e intentar llegar en la medida de mis posibilidades al fondo del asunto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te deseo buen verano, que sigamos en el espacio en blanco. Pues muchísimas gracias a vosotros, y ya sabes que cuando queráis yo vengo aquí a lo que considero mi casa entre amigos. Lo es. 1325, 1225 en las Islas Canarias, 900, 137, 137, unos recuerditos y nos vamos con otro tema. Espacio en blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional.
amigos de Espacio en Blanco, soy Juan David, les mando un saludo muy especial desde Tabio, Colombia. Radio Nacional, el sonido que nos une. Amaya, por favor, lupa. Toma. ¿Microscopio? Toma. ¿Algo de zoom, por favor? Aquí. Telescopio, rápido. Acelerador de partículas, rápido. Viaje al centro de la noche con Amaya Prieto. Este fin de semana viajamos a lo pequeño. Pues no veo ni torta. Sábados y domingos a las 4 de la madrugada. Las 3 en Canarias. Acelerador de partículas. ¿Qué? ¿Qué es que esa cara? Que parece una pintura al óleo. Palacios llenos de cascotes o invadidos por la naturaleza. Dibujar algo que nos atrae, sobre todo cuando éramos niños. Entrar en el estudio de un artista es, de alguna manera, entrar en su alma. La radio tiene ojos. Y todo un retrato a la vez. Ana Morente. El arte habla de ti, de nosotros. Escúchalo. Los domingos a las 2:30 de la tarde. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Y seguimos, cambiamos de tema y nos vamos al encuentro de 3 investigadores y ya veréis un tema sorprendente, os lo ofrecemos tras esa introducción. La Torá, instrucción, enseñanza, doctrina, es el texto que contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo judío. La Torá es llamada Pentateuco en el cristianismo y constituye la base y el fundamento del judaísmo. El término proviene de una raíz hebrea que significa acometer y se halla etimológicamente ligado a las nociones de ley, enseñanza e instrucción. Para el judaísmo, la Torá es la ley. Según la tradición judía, involucra la totalidad de la revelación y enseñanza divina otorgada al pueblo de Israel. Esta noche tenemos invitados que han investigado sobre ella y tienen algo que contarnos. Un saludo, gracias por tu invitación y un abrazo a todos los oyentes. Gracias a ti por buscarnos o traernos este tema tan sorprendente que vamos a tratar de analizar ahora. Investigador, llevas un montón de años metido en estos temas y oyente del Espacio en Blanco, ¿verdad? Sí. Yo ya te oía en mi primer trabajo allí en las frías noches de Toledo por el 1986-88. Wow. Y fíjate si ha llovido desde entonces. Wow, sigues escuchando, ¿verdad? Por supuesto, cada semana ahí estoy con mi amigo Miguel. Qué bien, cosa que te agradezco. Seguimos saludando a Guillermo Bergman. ¿Cómo se dice? Buenas noches. Guillermo, muy buenas noches, Miguel, muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes y un saludo a todos los oyentes. Encantado. Y el apellido se pronuncia correctamente Bergman. Bergman, vale. Que viene a ser traducido algo así como montañero, minero. ¿Minero? Sí. Vale, técnico superior, investigador también, y te has metido en esta historia que vamos a contar hoy, súper extraña. Ahora me vas a decir por qué. Saludamos a nuestro tercer invitado, Daniel Ríos. Buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, familia, a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar en vuestro programa. ¿También oyente del Espacio en Blanco? También. No te lo he preguntado a ti, Guillermo, ¿tú también lo eres? Pues sí, por supuesto, yo tuve mi primer encuentro contigo, Miguel, sí. Oyendo tu historia del suceso en Haití, con aquel zombie. El diablo y toda aquella panda. Me cautivó. Bueno, hoy estamos hablando de cosas parecidas. Bienvenidos a todos. Daniel, licenciado en Comunicación y Marketing, y estás haciendo el doctorado sobre este tema que vamos a tocar. No, es en comunicación. Comunicación, vale. Paco, tú eres un poco el embajador de esta historia. ¿Por qué? ¿Cómo surge? ¿Cómo te la encuentras? ¿Qué ocurre con este estudio que se está haciendo sobre la Torá? Y luego les vamos a preguntar a nuestros dos invitados qué es exactamente la Torá. Bueno, pues yo me encuentro con esta información a través de un amigo, también enamorado del misterio, que cada cuando me manda noticias para que pueda seguir con mis hilos de investigación. A mí el tema de Dios, de las creencias, de dónde venimos, pues es una de las inquietudes más grandes que he tenido desde siempre. Es un misterio, ¿no?
quiénes somos, de dónde venimos y quizá dónde vamos son las 3 mayores preguntas de la humanidad desde siempre. Este amigo me manda un vídeo en el que, bueno, pues Javier Sierra hace referencia a estos 3 investigadores. Falta hablar de Mercedes, que no puede atendernos por cuestiones personales. Sí. Mercedes Navarro, Guillermo y Daniel. Resulta que me doy cuenta, joder, pero si son vecinos míos, si vivimos muy cerquita. Así que me pongo manos a la obra y a final de mayo contacto con ellos y, bueno, pues hemos tramado una amistad interesante porque las inquietudes son comunes y el descubrimiento que han hecho, para mí, que de no ser un juego matemático, como he repetido en varias ocasiones, y tiene pinta de que no lo es, pues estamos ante algo que plantea una reflexión sobre nuestras creencias más básicas. La idea de ese Dios cristiano que aparentemente, o según la ortodoxia judaica, dictó una serie de normas al pueblo de Israel a través de la persona de Moisés. Y, bueno, hasta el punto de que era casi sagrado no variar el léxico, no variar ni el más mínimo signo de puntuación de los textos que fueron inspirados a Moisés. Y esto tiene su porqué que ahora iremos desgranando. Seguro. Guillermo, Daniel, cualquiera de los dos que queráis, ¿qué es la Torá? Contarnos para nuestros oyentes. Hemos dicho en esa introducción que es uno de los libros básicos de los judíos, también de los cristianos. En la Biblia se llama el Pentateuco, creo que es, ¿verdad? Correcto. Cualquiera de los dos, contarme qué es Guillermo exactamente. Empieza. Vale, Guillermo, adelante. La Torá es el precursor de lo que hoy día conocemos también como la Biblia cristiana o el mismo Corán. De hecho, es la base fundamental, tanto religiosa como cultural hoy día, pues de miles de millones de personas en este mundo. La importancia de esos manuscritos pues persiste ya desde hace 3.300 años y a grosso modo sigue cautivando masa. Es el libro más vendido de la historia y yo creo que se debería tomar como mínimo en serio en cuanto a un estudio como el que hemos realizado nosotros. Vale, ¿es un libro revelado por Dios directamente? Bueno, podemos llamarlo Dios o podemos llamarlo una inteligencia suprema, puesto que el concepto Dios que nosotros tenemos hoy día es erróneo, no es ningún señor barbudo. Más bien se revela como una inteligencia muy superior a la nuestra y que se oculta, se encripta entre letras. Vale, pero es un libro revelado, ¿verdad? Correcto. Vale, tanto para los cristianos como los judíos, dices también como para los musulmanes, ¿la Torá influye? Sí, muchísimo, sí. De hecho, en los propios nombres que conocemos quizás de amigos, de compañeros como Musa, Yusuf, son nombres bíblicos, ¿sí? Son Moisés, José. Ellos basan, el Corán se basa principalmente en la Torá, solo que existe un derivado que viene a ser ya la revelación de Mahoma, pero la base es la Torá. Sin embargo, cuando se habla de Torá suena mucho a judíos, ¿no? A esa religión de ellos, ¿no? Sí, bien, yo pienso que lo que no podemos permitir o lo que no debemos ni siquiera realizar todos nosotros mismos es politizar este asunto, ¿no? Politizar el asunto. Es una de las bases fundamentales para llegar a comprender realmente en qué se basa esta Torá, qué es lo que oculta, qué es lo que nos puede brindar. Vale, déjeme que diga que no nos hacemos responsables de lo que vayáis a contar. Hay seguramente muchos rabinos que pondrían muy en duda lo que vais a decir y bueno, eso lo digo después. ¿Con qué derecho os metéis a estudiar este tipo de cosas y sacáis esas conclusiones que no han sacado rabinos desde hace miles de años con este asunto? ¿Qué descubrís? ¿Qué pasa? ¿Cómo comienza la historia? Bueno, pues la historia comienza entre 3 amigos, Mercedes, Guillermo y un servidor, Daniel, en una noche de diciembre del 2017 junto a la Torá, ¿no? Guillermo, que es un erudito del tema de la cultura de los hebreos, ¿no? y de la temática judía, siempre nos deleitaba, ¿no? Con su argumento, ¿no? de
La Torá ha sido mantenida intacta desde que Dios se la entregó al pueblo de Israel delante de 1 millón de personas. Entonces, claro, estamos hablando de un texto que se ha mantenido intacto desde hace 3.300 años aproximadamente, ¿no? Claro, con los conocimientos básicos de la informática, pues claro, aquella noche pensamos en la hipótesis en que la Torá, más que un libro con un sentido literario, pudiera tener o ser en su totalidad un código binario, un software en el que, con la modificación de cualquiera de sus caracteres, que es lo correcto hablar en hebreo de caracteres, porque no son letras, son caracteres, cambia el significado de todo, claro, y así se entiende, digamos, esa meticulosidad que tenían los copistas judíos a lo largo de tantos milenios en mantener la Torá intacta. Ya, esa era una premisa que tenía ese libro, ¿no? Exacto. Que no se podía tocar ningún carácter. Ningún carácter, exacto. Uh-huh. Entonces, claro, aquel día pues se nos encendió la bombilla y dijimos, esto es un libro que contiene binario. Entonces, claro, el problema era cómo extraer binario de letras. Entonces Guillermo nos comentó, claro, la gematría, las palabras en hebreo tienen gematría. ¿Qué es eso de la gematría? ¿Qué es eso de gematría? Exacto. Pues en hebreo, cada carácter tiene un valor numérico. Este valor numérico se otorga desde hace milenios y se ha mantenido intacto. Es decir, no es un método que nosotros no hayamos inventado o sea de reciente implantación, sino esto viene de muy atrás y se utiliza para enumerar los textos bíblicos. Entonces, brevemente, lo que nosotros hicimos fue calcular el valor gemátrico de cada una de las palabras de la Torá. Por ejemplo, Bereshit, que es en el principio, Bereshit tiene un valor de 913, dado por la suma del valor numérico de cada uno de los caracteres que conforman la palabra Bereshit. Ese valor 913 lo pasamos al lenguaje binario, una simple división entre 2, y aparece el binario, la representación en binario de ese valor numérico en décimas de 913. Y ese binario, esos unos y ceros, lo pasamos a mapa de bits, que no es otra cosa que representar en cuadraditos negros y blancos los unos y los ceros. El 1 lo representamos con cuadraditos negros y el 0 con un cuadradito blanco, porque lo hacíamos a mano en una libreta, ¿no? Claro, esto en digital son píxeles, estamos hablando de imágenes en mapa de bits. Pues eso, a medida que íbamos extrayendo código binario de cada una de las palabras y lo transformábamos en imágenes en mapa de bits, vimos que aparecían imágenes. ¿Imágenes? Exacto, pero imágenes relacionadas con el propio texto bíblico. O sea, la casualidad se queda sin margen. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Voy un segundito a Guillermo y ahora seguimos con las imágenes. Guillermo, ¿tu familia o está relacionado con los judíos, con los hebreos, tú? No. Que yo sepa, no. Y ni mi madre tampoco, ni mi padre tampoco. O sea, oficialmente no desconocemos los orígenes de mi familia. Ya, pero sí te interesa el mundo de los hebreos. Desde siempre, sí. Vale, volvemos a las imágenes. Vais sacando esos códigos y de repente salen imágenes que coinciden con el texto que se está leyendo. Sí, los pictogramas obtenidos en su mayoría se relacionan con el texto del que se extraen, correcto. Eso da pie a que continuemos con nuestra investigación, puesto que de otro modo quizás no le hubiésemos visto un filón como para entender que debiésemos seguir semejante acometida, ¿no? Y además a tan largo plazo. Lo curioso fue evidentemente eso, que los pictogramas resultantes se relacionan con el texto del que se extraen en su mayoría. Ya, pero perdón por la pregunta, por mi incultura. ¿Hace falta muchas palabras para sacar un pictograma de esos? Pues no, eso es lo curioso. De hecho, de una sola frase, sí, que se puede componer, por ejemplo, de 7, 6 o 8 palabras, ya se obtiene un mapa de bits interpretable. Ya, explícame qué dice la frase. Estábamos en un campo muy bonito y de repente el pictograma es un campo muy bonito. O un árbol en un campo. Ya. De ese modo, por poner un ejemplo, en la Biblia hebrea narra cómo Moisés divide las aguas del Mar Rojo, y aparece un humanoide con 2 paredes a sus lados dividiéndose. ¿Un humanoide has dicho o te has equivocado? Sí,
un humanoide. No se puede interpretar como una persona concreta, puesto que es a modo mapa de Vic. Debemos relacionarlo un poco quizá o compararlo con los juegos de Super Mario de los años 80 y 90, Golden Axe, donde evidentemente se puede apreciar que hay una persona o hay un individuo, pero no se le puede poner una cara como si estuviésemos ante una foto de una persona. Ya, qué curioso. ¿Qué más? Que también la hay, Miguel. ¿Sí? Hay varias personas que aparecen, pero muy, muy, muy nítidas. Vale. ¿Seguís investigando? ¿Seguís leyendo la Torá? ¿Seguís sacando pictogramas? ¿Cómo se desarrolla la investigación? Pues la investigación... decir quiénes sois para que os vayan... sí, bueno, podemos hablar de Daniel o Guillermo hoy brevemente. Vale. La investigación la hemos publicado en Sefard, el software divino, lo pueden encontrar en cualquier plataforma digital por internet, y en ella pues analizamos los versículos, como ahora comentará Guillermo, de mayor, digamos, conocimiento público, la división de las aguas, cuando Dios entrega las tablas de la ley a Moisés, cuando Dios crea los árboles. Son, digamos, los más conocidos, y dentro de esos más conocidos aparecen esos pictogramas, en su mayoría relacionadas con el texto bíblico. Pues se podría pensar, pareidolia, es una pareidolia. Bueno, pues esa pareidolia sería una sucesión de pareidolias relacionadas con el propio texto bíblico. ¿Habéis sacado muchos pictogramas? ¿El número de concreto? Sí. Muchísimos, sí. Vale, déjame que os pregunte, no hace mucho salió un libro, Michael Drosnin se llamaba. Sí, correcto. Que también con la Torá o con los libros sagrados hebreos, juntando como si fuera una sopa de letras, sacaba profecías. ¿Tiene algo que ver esta historia vuestra con eso? En principio, la única relación que nuestro hallazgo tiene con la de Michael Drosnin es que hemos usado la misma sopa de letras, pero no para extraer frases a modo salto de letras, sino para extraer imágenes. Es un código visual. ¿La que más os haya llamado la atención? A mí personalmente la que más me haya podido llamar la atención es una imagen resultante de un texto bíblico del Génesis, en el que se narra cómo Dios ordena hacer un altar y sacrificar ese altar almas puras en señal de holocausto, y aparece la cara de Adolf Hitler. ¿Qué me dices? Vamos a ser un poco críticos. ¿Cómo o por qué sois tan listos vosotros que de repente habéis descubierto esto cuando hay rabinos que llevan estudiando esta serie de cosas y no se han dado cuenta? ¿Qué tenéis vosotros de listos? Pues nada, somos simples mortales. Yo creo que Guillermo tiene una buena respuesta a esa pregunta. Cuéntame, Guillermo, entonces, a ver. Pues yo lo relaciono con el hambre de conocimiento, ¿no? Yo lo relaciono sobre todo con el hecho de querer distanciarnos de una fe ciega y tratar de entender qué hay detrás de la Sagrada Escritura, pero ya con un fundamento científico, ¿no? A nosotros nos interesa el saber y el conocer, y nos interesa la certeza, no el creer. Ya. Pero este descubrimiento significaría, y voy contigo, Paco, que ha habido una inteligencia que dio ese texto a los seres humanos y que lo encriptó de alguna manera hasta que llegara el tiempo en que fuéramos capaces de comprender lo que es ahora cuando manejamos esta serie de cosas de software, etcétera. Sí, yo pienso de esta manera, aunque hay por ahí ya gente diciendo que no, que son como las manchas de aquel famoso psicólogo que cada uno ve en ellas lo que quiere ver. No es esto. Hay que diferenciar muy bien y hay que leer con atención el estudio que han hecho Mercedes, Daniel y Guillermo, porque lo que ahí sale son imágenes con todo el significado y para mí con toda la intención, exactamente igual que lo que ocurrió cuando Carl Sagan y el grupo de científicos que desarrollaron el mensaje para enviar al cosmos desde Arecibo y que influyó también en nuestros tres autores a la hora de inspirarse en esto, pues aquello era todo el desarrollo tecnológico llevado a una simplicidad brutal, que es el binario, ceros y unos, pero un compendio de conocimientos muy grande representado en cosas muy simples, como una figura humanoide que decía
antes, Guillermo, bueno, pues efectivamente, ¿cómo vas a representar un ser humano? Una cabeza, dos brazos, de una manera muy simple, como dibujaría un niño, es la única forma de hacerlo en mapa de bits. Y así es como se hizo en Arrecibo, y así es como aparecen en estos pasajes de la Torá, que recordemos son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio, es decir, los 5 primeros libros que en conjunto con el Tanaj formarían el Antiguo Testamento cristiano, de lo que hablamos. Bueno, pues ellos, por resumirte y ser lo más breve posible, resulta que descubren, en el principio, empiezan por el Génesis, y ahí descubren la letra Aleph, representada en un mapa de bits, que se distingue perfectamente. El Aleph es como el alfa griega, significa el principio, y ellos se iluminan diciendo, o se inspiran diciendo, leche, estamos en el principio de algo importante. ¿Cómo averiguar qué ocurre ahí? Siguen aplicando ese volcado de valor numérico de caracteres hebreos a binario, y aparece una frase que ahora podrán decir ellos cuál era en hebreo, qué significa en el espejo, y ahí se dan cuenta de que tienen que desdoblar, tienen que efectuar una imagen especular sobre el mapa de bits que se origina. De esta manera aparece la imagen completa. Tiene toda la simbología. Los hebreos es un mundo, la Biblia, el mundo bíblico es todo una simbología de el hombre físico y su proyección espiritual y etérea, es decir, la imagen que no se ve junta con lo que vemos en la realidad sería el todo, justo lo que aparece ahí. Y la tercera imagen que consiguen ver es el Arca de la Alianza abierta. Recordemos que el Arca de la Alianza tiene una simbología de aparato que servía para comunicarse con Dios en aquellos momentos de hace 2000 años, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí con el Arca de la Alianza abierta que aparece en mapa de bits? Pues que han tenido un principio, han descubierto la clave, hacer una imagen especular, y con ello han abierto la vía de comunicación para entender los mensajes de Dios. Por supuesto, quien hiciera todo esto tenía una inteligencia extraordinaria, y es todo un alarde ordenar el alfabeto hebreo para decir algo con sentido, y que a la vez, entre esos caracteres hebreos, esté el código binario necesario para generar una imagen en mapa de bits que esté relacionada con lo que se explica en el texto. Eso, por supuesto, para mí significa una inteligencia. Alguien pensó en lanzar un mensaje para ellos, que ya son millennials, es decir, ya son la generación. Quienes lo van a entender mejor, creo que era un mensaje dirigido, como me han dicho ellos mismos, era un mensaje dirigido a las generaciones que vienen a partir de ahora, que se nacen y se desarrollan, crecen con la tecnología rodeándolos por todas partes, con una mente más abierta, más flexible a la hora de interpretar cosas rígidas, tan intocables como las creencias. Quizá hubiera un ser inteligente que utilizaba tecnología binaria, y con ello nos quiere decir que reflexionemos sobre quién empezó con esto de la religión, que lanza una idea que a lo mejor no era. Casi terminando, esa es la conclusión que de alguna manera saca Paco, pero ¿cómo ese ser tan inteligente va en aquel tiempo a conocer que iba a haber un tipo tan raro como Hitler y lo saca en esa fotografía? Se me ha quedado a mí eso un poco descolgado. Eso es todo un desafío que supongo que Guillermo o Daniel podrán explicar, pues pero desde luego es desafiante el tema. Adelante, los últimos minutos, cuéntame, Guillermo o Daniel, contarnos. Pues yo voy a tardar 20 segundos y dejo todo el final abierto para Daniel. Una cosa muy importante es que nosotros hemos publicado en nuestra página web la metodología científica aplicada, y todo el mundo desde casa y sin grandes conocimientos de informática puede realizar la misma operación que nosotros, obteniendo los mismos resultados. Vale, lo apuntamos. Hay una Daniel o Guillermo, hay una frase, decía Paco, ¿qué frase o cómo se podría resumir esta historia? Y vamos terminando y damos esa página web para que nuestros oyentes comprueben. Bueno, pues como ha comentado anteriormente mi compañero Guillermo, toda la metodología está abierta, lo podéis hacer en casa obteniendo los mismos resultados,
hemos sido transparentes a la hora de contarlo todo. Está en www.cefart, terminado en t.net. Ahí está la metodología explicada y, bueno, brevemente en qué consiste este hallazgo. Y, bueno, pues este hallazgo, como anteriormente ha dicho Paco, es algo que va a cambiar, pues, nuestro sistema de creencias, y es un mensaje depositado para esta generación, para la generación millennial, en las cuales nos incluimos nosotros, porque somos jóvenes, y nos dice que, pues eso, ¿no?, que ese ser inteligente, pues, sigue ahí, está ahí y está con nosotros, ¿no? Y ha dado un mensaje, en este caso en binario, en imágenes, en mapa de bits, para este momento. Y simplemente todo ello lo que nos tiene que hacer es reflexionar acerca de nuestro, digamos, destino como humanidad hacia un camino hacia la paz. Ahí lo dejamos casi. ¿Nos puedes pasar alguna de esas fotografías para poder poner en las páginas, en las redes sociales? Sí, por supuesto. Antes de nada, ¿os habéis puesto en contacto con rabinos? ¿Os han dicho algo? Bueno, nos contactaron ellos, digámoslo así. Sí, ¿y qué os dijeron? ¿Que estabais locos o...? No, bueno, nos consideran actualmente los más locos entre los locos. Pero evidentemente sí, corroboran todo el hallazgo, están muy sorprendidos, y no solo rabinos, también matemáticos, programadores informáticos, entre otras personas dedicadas a todo el mundo de la tecnología informática o al tema de la teología, ¿no? Y todos coinciden en que esto es una unión entre ciencia y teología, que debería acabar de una vez por todas con esa eterna lucha que llevan ambas ciencias a cabo, sí. Bueno, pues terminando, volver a repetirme esa página web, por favor, www.cefart.net, y lo hemos recogido en el libro nuestro, que se llama Cefart, el software divino. El software divino. Aquí os lo presentamos en el espacio en blanco, y ahí lo dejamos para que sepáis más de este asunto, lo investiguéis vosotros mismos, y seguiremos con ello, a ver si hay algún mensaje más que ese supuesto ser que vino a darnos ese mensaje que significa la Torá, instrucción, enseñanza o doctrina, que curioso, nos da un tirón de orejas que todavía no lo hemos aprendido. Paco Quevedo, gracias. Muchas gracias, Miguel. Guillermo, muchas gracias. Encantado, muchísimas gracias, Miguel. Daniel, muchas gracias también. Espero veros por Málaga, dar un abrazo a Mercedes, y seguiremos muy atentamente este asunto. Si hay novedades, nos las contáis, ¿vale? Por supuesto, cuenta con ello. Por supuesto. Hasta prontito, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. La cueva del tesoro. Y qué curioso también desde donde nos escuchan, Oscar Rayo desde Tucson, Arizona, Dingle, Irlanda, en la Laponia finlandesa, Sandra Méndez desde Quito. Vamos a estar dentro de poco allí en Ecuador. Sandra, qué bonito que nos estén escuchando en tantos lugares, ¿verdad? Y tú tienes más gente todavía, ¿verdad? Desde Tucumán, Argentina, nos manda un saludo Juan José Gómez. Desde Gualeguaychú nos sigue escuchando desde allí. En Argentina, está en Entre Ríos, sí. Un oyente que se ha convertido ya en un amigo fiel del programa. Desde Canadá también, desde Tánger, Marruecos, desde Quillota, Chile, en fin. Gustavo Siécola, ya viejo amigo del programa, que está en Montevideo, le saludamos desde Nueva York. Podríamos seguir enumerando, pero también queremos dormir hoy. 100 y pico países. Ganadores del concurso, y nos vamos a la Cueva del Agua. Eso es, pues mira, vamos a decir los ganadores antes. Son Adriana de Hidalgo, nos ha escrito al Facebook, Elías Domingo de Valencia, Manuel Morales de Sevilla, David Imposi, también amigo del Facebook, y Juan Luis Caparrós de Málaga. Vale. Escribidnos vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es. Dar las gracias a los amigos que han venido a vernos. Nos van a contar dentro de poco una historia. ¿Se van a Málaga o a Almería? Almería. Almería, vale. Nos van a contar historias. ¿Os ha gustado el programa? Sí, joder. Mucho. Bastante. Me alegro. Nos vamos a la Cueva del Agua. Próximo fin de semana, Cueva del Agua, programa histórico. Dentro de nada, 5 días estamos ya por allí. Muy importante a todos los que habéis tenido la suerte de conseguir, bueno, pues esas entradas que se agotaron. Recordamos que se agotaron en 24 horas. Más de 100.000, casi 2.000 peticiones de que querían entrar en esa cueva. Lo sentimos, es pequeñita. Bueno, pero repetiremos. Escucharlo
o escucharlo a través del programa. Y que vayan a las 6 y... Muy importante, entre 6 y 6 y cuarto, pues que intentar estar ya todo el mundo allí para poder, bajar, tomar asiento, y a las 7 en punto empezaremos la grabación del programa hasta las 9, luego habrá una horita de descanso y después disfrutaremos del concierto de Quinia. Hay un túnel que dicen que solo cuando el túnel, tendremos que pasar ese túnel. Te veo dentro de poquito en la Cueva del Agua, ¿vale? Allí nos vemos. Será un placer.